Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Jerusalén, con Pascal Roa. ¿Qué tal, Pascal? ¿Cómo se está viviendo estos días de guerra que ya superan el mes? Superar el mes, efectivamente. Hola Jorge. Superar el mes. Empezó con Purim, vísperas de Purim, y ahora estamos en vísperas de Pesaj, la Pascua judía, que coincide este año con la Semana Santa, con Pascua, la Pascua cristiana. Y bueno, como estamos en vísperas, pues auguramos unas fiestas tranquilas lo más posible, que no haya demasiadas sirenas, demasiadas alertas, que no bajemos demasiado al Miklat, al refugio. Es un poco lo que podemos desear para estas fiestas. El Seder empieza mañana aquí en Israel. Y bueno, pues Pesaj va a ser una semana. ¿Cómo va a ser la semana? Pues todavía hay muchas incógnitas, como lo estamos recalcando estos últimos días. Un poco todo depende de la voluntad de Trump. O sea, es un recurso fácil, pero la verdad es que aquí cuando nos preguntamos unos a los otros, incluso, o sea, la gente de a pie, como los más expertos, o los periodistas, muchos se preguntan hacia dónde vamos, cuándo va a terminar. Y todo eso realmente es una incógnita. Sigue habiendo bombardeos por parte de Israel y Estados Unidos contra varios objetivos en el país persa, pero y sigue habiendo la problemática del estrecho de Hormuz, pero la verdad es que es como si estuviéramos en la espera de algo más fuerte, es decir, una posible toma de posesión o toma de mando de las tropas terrestres de Estados Unidos. Es un poco lo que podemos vaticinar, perdón, que es un poco una especie de acto divinatorio, pero bueno, si hay que esperar algo de Trump, de sus declaraciones, pues seguimos esperando, ¿no? Pero lo interesante a propósito de esto es lo que dijo ayer el secretario de Estado, o sea, Marco Rubio, que él parece tener las ideas más claras o tal vez juega de poli bueno o de poli malo, no lo sé, pero dijo que mientras Trump habla de negociaciones, de que estamos hablando pues con algunos representantes de Irán, como el portavoz del Parlamento, él dice, bueno, en caso de que fracasen las negociaciones y tenemos que estar preparados para la probabilidad de que Irán rechazará los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos y entonces estaremos preparados para tal evento. Mientras ayer, por ejemplo, Trump derrochaba de optimismo, es decir, que es como hay como un juego de, um, de humores, de sensaciones, de declaraciones en el equipo de Trump. Pero más allá de esto, la verdad, no podemos decir, no sabemos hasta cuándo va a durar esto, ¿verdad? No, pero tampoco lo sabíamos el 27 de febrero, 27 de febrero, sí, a la noche, que de madrugada iba a empezar esa guerra, porque también había muchas especulaciones, que sí, pero que no, y entonces hasta que no se tomó la decisión o no empezó la operación, no se tuvo la certeza de qué es lo que iba a pasar. Y ahora parece que tampoco es la primera vez que Trump dice algo y que alguien de su gabinete dice lo contrario, y no justamente lo despide por eso. Es decir, a diferencia, cuando estaba el primer mandato de Trump, a veces algún funcionario suyo declaraba alguna cosa que no estaba en el mismo discurso que Trump, y entonces lo que pasaba es que lo despedían inmediatamente. Es decir, Mm.
si acá hubiera algo que Marco Rubio estuviera haciendo o diciendo en contra de lo que Trump les hubiera dicho, pues Trump hubiera reaccionado ya. Yo creo que está todo coordinado con el vicepresidente, con Vance también. Decir, bueno, tú vas y le dices a estos que sí, y yo mientras le digo a estos que no. Así que van a estar dudando qué hacer, si mandar todo el ejército a defender el estrecho de Hormuz o dejarlo tranquilo, porque si se van, por ejemplo, pongamos un escenario posible. Si van a tener la necesidad de defender el estrecho de Hormuz o de la isla esta donde están los embarques de petroleros más grandes del mundo, pues igual descuidan el tema de las centrales atómicas. Y entonces una unidad de comando que nadie sabe por dónde vino va y se lleva el uranio. Mientras todos se fueron para un lado, pues están en el otro. O al revés, igual se corre el rumor o hacen correr el rumor de que hay tropas de asalto cerca, como hemos visto ahora en Isfahan, que pueden estar en Fardú o en los sitios donde estaban las centrales atómicas y se van para defender eso y Trump dice, bueno, lo del estrecho de Hormuz, no pasa nada, yo me voy, yo tengo petróleo, como ha estado diciendo en las últimas horas, y que ahora los europeos se buscan la vida, ¿no? Por cierto, Sí, por ya has cierto, visto sí. que ha cambiado de objetivo occidental preferido, ha pasado de Pedro Sánchez a Macron. Es decir, ya Pedro Sánchez ni existe ni le importa si las bases de Rota y de Morón sirven para los Estados Unidos. Ahora, también te digo una cosa, en cuanto esto se acabe, si no ha cambiado el gobierno en España, Estados Unidos se va a llevar las bases de aquí, porque si Por no las... supuesto. Y si se las lleva, te aseguro que va a haber muchos problemas en Andalucía con las economías. Es decir, esto da trabajo a mucha gente. Pero eso Sí, es lo de sí. menos para tratar de salvar el pellejo y seguir siendo el líder de un gobierno, ¿no? Así que tenemos de todo. Sí, a colación de lo que estás diciendo, es verdad que ya no puede aguantar más sus nervios y su enfado contra Macron, contra Francia. No es la primera vez que hay ese tipo de lenguaje duro por parte de Trump. También creo eh, que así en el mismo párrafo también incluía a Keir Starmer, el Reino Unido, ah, diciendo que es bueno, que ellos si quieren, como tú decías, como Trump decía, que si quieren el petróleo del estrecho de Hormuz, pues que vayan a buscarlo. Primero que lo compren en Estados Unidos, porque tenemos mucho, pero que si quieren que vayan a luchar, como nosotros hacemos en el Golfo, para que tengan petróleo en casa. Y eso, yo creo que es una especie de cruzada de Trump contra los países europeos. También hemos visto su enfado contra la OTAN. O sea, la OTAN, o sea, los países que forman parte de la OTAN, ¿no? Y muchos europeos, por supuesto. Y va a ser paulatino. Cuando termine esta guerra, yo creo que va a haber realmente un cambio de alianzas. No sé si esto dependerá solo de Trump o si seguirá después de su mandato. O sea, esa degradación de las relaciones entre Estados Unidos y Europa seguramente que irá empeorándose. No es solo cuestión de Trump, es una cosa que se veía venir desde antes. Una Europa incapaz de asegurar su propia protección, pues seguramente sufrirá de este empeoramiento de las relaciones. Tú mencionabas España, por supuesto que España ya está en la órbita de los, de los países no gratos para Estados Unidos. O sea, si tú preguntas a Trump,
donde sitúa España, pues España está al lado de Venezuela, de la antigua Venezuela incluso, de Cuba o de Corea del Norte, o sea, no hay que ir más allá de eso. Y ahora Francia también, que como mencionabas, am, ha rechazado el uso de su espacio aéreo. Aquí no hablamos de base, hablamos de incluso dejar pasar los aviones estadounidenses de camino a los países del Golfo, de camino a las bases que tienen en la región, en esta región. Y esto es un hecho muy grave para la administración Trump. Y no solo Francia, también Italia. O sea, se ha sabido que también Italia rechazó el uso de una de sus bases para aviones de Estados Unidos que querían reabastecerse. Pero bueno, es una cuestión un poquito más compleja porque aparentemente son bases que solo sirven para cuestiones logísticas, no para tiempos de guerra, que había que pedir la autorización. ¿Sabes cómo es la burocracia italiana? Había que pedir permiso al Parlamento, etcétera, etcétera. Entonces se dijo a los aviones, no, ustedes que pasen de largo porque aquí no podemos reunir el quórum del Parlamento para dejaros aterrizar en nuestra base, bueno, en vuestra base que está en nuestro país, la verdad. Entonces esto es como otro despropósito. Italia no podemos situar a Italia en el mismo nivel que España, pero muestra una cierta desconfianza general de Europa hacia Trump, hacia Estados Unidos, liderada por Trump, un poco yo creo que ven con mucho recelo lo que está pasando. El hecho de que Trump haya decidido ir al ataque contra Irán realmente sin consultar tampoco a los países europeos, y quizás se le podría reprochar a Trump de haber trabajado, de haber hecho ese, de haber decidido esos planes de ataque sin contar con Europa, o sabiendo que igual se iban a oponer, o igual iban a poner problemas. Esto también es posible, pero es verdad que hay en general una gran desconfianza y que esto empeorará las relaciones, bueno, ya están muy dañadas, entre Estados Unidos y Europa, a cambio de, o al contrario, de lo que pasa con los países del Golfo, que es también una novedad. Es decir, que no pasa un día sin que haya informes, sin que haya artículos, sin que haya declaraciones de países, de representantes de países como Arabia Saudita, de los Emiratos, que le están diciendo a la oreja de Trump que sigas y que sigas, porque Irán es un peligro, era un peligro antes, hemos visto cuántos daños nos puede hacer y queremos que Estados Unidos e Israel vayan al final. Y esto también permite a Netanyahu hacer declaraciones como ha hecho hoy, diciendo que, bueno, estamos estrechando relaciones con estos países, incluso Kuwait, Oman, y diría yo, o sea, eh, citando a Netanyahu, diría incluso de Arabia Saudita, que está cada vez más cerca de nosotros como nunca lo ha sido antes. Es una nueva realidad, la reconfiguración de las alianzas estratégicas, y me temo que Europa, con toda esa desconfianza y ese afán de no entrar en la guerra, de no ayudar a Estados Unidos, creo que de alguna forma perderá mucho en este nuevo tablero que se dibuja. Ujú. Bueno, y yo voy a salir a destacar, como hice ayer, una cosa rara que a mí me llama la atención, que es el tema de Ucrania. Ucrania se está metiendo en este conflicto cada vez más. Evidentemente Ucrania no es un país que esté en la misma situación de Israel, de poderío militar, etcétera, etcétera, pero sí que es un referente en el tema de cómo tratar con los drones, especialmente con drones de baja calidad, entre comillas, que son los drones iraníes, que son drones suicidas, es decir, los drones israelíes atacan y vuelven a la base para reabastecerse, pero los iraníes son un poco kamikazes, es decir, de que
prácticamente solo tienen efectividad si llegan e impactan de lleno donde tienen que impactar o donde quieren impactar. Entonces, hay un run run en la zona de una injerencia, por llamarlo de alguna manera, de Ucrania en esta guerra. ¿Y cuál es el interés si Ucrania lleva 4 años metido en un barro muy difícil de salir, pero que ha comprobado que las promesas de Europa que estaban apoyados en su momento por la administración Biden, pues no le han servido de nada. Es decir, las líneas están donde están. Esto parece la Primera Guerra Mundial con las trincheras, es decir, eh, para conquistar 2 metros o 3 casas, pues tienen que morir mucha gente y eso no va a ninguna parte. Y ni Ucrania está dispuesta a aflojar, ni tampoco Rusia está dispuesta a aflojar, entre otras cosas porque Rusia ya se ha gastado mucho en esta guerra de Ucrania y no quiere salir con las manos vacías. Es lo mismo que Trump, es decir, tiene el mismo pensamiento estratégico, es decir, de que si en esta guerra no saco nada, no tengo lo que hacer. Y eso es en lo que confía Zelensky y porque ha visto que el pertenecer a la esfera europea, que era la gran promesa de los últimos años, no le va a ayudar, no lo va a consolidar como país, no va a ser un país seguro, no va a ser un país que pueda desarrollar su economía a niveles del resto de Europa occidental. Así que tiene una oportunidad haciéndose amigo de Arabia Saudita, de Qatar, de Emiratos, de Kuwait y de todos esos países que sí tienen la posibilidad de destinar un 0,000 de las inversiones extranjeras a reparar todo el país y ponerlo en esfera. Y con un producto que no tienen ninguno de los países de la zona árabe, que es, por ejemplo, el trigo, productos agrícolas muy necesarios, capacidad de desarrollo de centrales nucleares que no tienen en los países árabes, que ahí puede entrar en conflicto con Israel, hasta dónde, etcétera, etcétera, pero justamente lo que Irán estaba tratando de buscar, pueden encontrarlo ahora en Ucrania. Así que yo ahí suelto mi apuesta que una vez que se aclare la situación esta que se está dando, pues podemos llegar a ver un enlace del mundo sunita árabe con el este de Europa a través de Ucrania. Sí, incluso no es, no es casualidad que haya dado una entrevista, creo que ayer, a la cadena 12 de la televisión pública israelí, una entrevista donde aclara que Rusia está ayudando a Irán con material de inteligencia, con imágenes de satélite de los objetivos en Israel o incluso en la zona, en los países del Golfo. Está ayudando Rusia a Irán y que esto es un motivo más para estrechar las relaciones entre Ucrania e Israel. Él incluso haciendo una reflexión, diciendo que, bueno, que desde el inicio de todo esto, o desde hace incluso varios años, Netanyahu está navegando entre Ucrania y Rusia, está intentando todavía ah, eh, seguir las relaciones con Putin, Netanyahu, y esto, según Zelensky, pues esto no le va a beneficiar para nada a Israel, porque al fin y al cabo, en esta guerra Rusia está ayudando a Irán y Israel se tiene que dar cuenta de esa realidad, a pesar de los intentos de equilibrismo que está haciendo Netanyahu. Es una realidad. Es decir, ahora, como tú decías, la balanza se inclina hacia los países del Golfo, Estados Unidos y Israel y Ucrania. Bueno, no sé si tienes alguna otra cosa que comentar antes de que nos saludemos ya así para un Pesach Sameach.
No, la jornada ha empezado, bueno, como con algunas salvas, como decía, pero sobre todo con noticias muy tristes porque fallecieron, o se comunicó la noticia del fallecimiento de 4 soldados de Tzahal en el sur del Líbano. O sea, esto eleva a 9 el total de soldados muertos desde que empezó la incursión terrestre de Tzahal en el sur del Líbano. O sea, una noticia muy desagradable, pero que ilustra los enfrentamientos duros que sigue habiendo en el sur del Líbano, donde recordamos Israel, el ejército está intentando limpiar la zona y crear esa zona de amortiguación, de seguridad, un poco al estilo de lo que se ve en Gaza, o sea, una zona, un espacio donde realmente existe una desmilitarización, donde no haya peligro para los habitantes del norte de Israel. Y en eso todavía está Tzal y desgraciadamente de vez en cuando hay ese tipo de baja. Y nos quedamos todavía en Líbano porque la noticia de las últimas 24 horas es que fallecieron 3 soldados, 3 cascos azules de la FINUL de nacionalidad indonesia y se sigue buscando las causas, o sea, de dónde venía el misil o los misiles, porque son 2 incidentes que impactaron en las bases de la FINUL. Por supuesto que muchos se apresuran a culpar a Israel, pero para nada está aclarado este hecho. Hay una investigación por parte de la FINUL misma, pero también por parte de Tzal. Todavía no se ha concluido esta investigación, pero de todas formas, si es el caso, si es un misil o algún fuego lanzado por Israel, de ninguna manera es el objetivo. Es decir, que muchas veces en las redes sociales o algunos medios, incluso más oficiales, se ve que Israel está intentando atacar deliberadamente a los cascos azules, pero este no es el caso. Es una guerra, cosas así pasan y puede ser perfectamente un misil de Hezbollah, porque ellos, Hezbollah, realmente les da totalmente igual. Y con eso termino, porque en los últimos informes, por supuesto, leímos que algunos miembros de Hezbollah se esconden en ambulancias, o sea, hacen transporte de armas en ambulancias, se esconden en instalaciones médicas, hospitales, incluso hemos visto cada vez más terroristas de Hezbollah escondiéndose en pueblos cristianos del sur de Líbano. Es decir, intentan replegarse en pueblos cristianos pensando que ahí tendrán inmunidad y que no se le va a atacar por ser pueblos cristianos, bastiones incluso cristianos y bueno. Tzal va detrás de ellos de todas formas y la zona del sur del Líbano de todas formas está cada vez más desértica y la población ya se ha ido se ha ido al norte para protegerse. Es la realidad. De momento Hezbollah es un punto candente, sigue habiendo misiles, cohetes por parte de ellos hacia la zona del Galil Superior, como dijimos ayer. Pues nada, con estas referencias nos vamos a despedir por hoy y en realidad va a ser hasta el lunes por la tarde cuando volvamos a comunicar porque ya saben que el jueves y el viernes pues es la festividad de Pesaj, el inicio de la festividad de Pesaj, es una fiesta larga y que tiene mucho sentido y mucho valor específico para el mundo judío desde siempre. A pesar de que muchas veces se dice que Navidad, pues, como coincide en el tiempo, es como Hanukkah, en realidad la fuerza que para el mundo cristiano tiene la Navidad, convocando a las familias al rezo y todo eso, está más representado incluso en Pesaj que en otras fiestas. Es una fiesta familiar, una fiesta de identidad, de mantener el vínculo. No olvidemos que si tomamos la Biblia judía,
el libro más importante es la Torá, y de los 5 libros de la Torá, los 4 últimos, 4 de 5, hablan de Moisés y de la salida de Egipto y de todo lo que pasó y que recordamos en Pesaj. Con lo cual esto es el elemento central de la identidad judía que se ha mantenido también durante los 2000 años de exilio, pero también ahora en la vuelta al Estado de Israel, a la creación del Estado de Israel y tener un Estado propio. Así que estamos ante unas fiestas muy trascendentes, siempre lo son, siempre lo han sido, incluso en las situaciones más terribles, incluso en los campos de concentración, que apenas había lo que comer, se celebraba Pesaj. Y así seguiremos nosotros. No estamos tan mal como entonces, ni siquiera estamos tan mal como en otras guerras que se vivieron en Israel a estas alturas. Por ejemplo, en la guerra de la independencia, pues la pasaron mucho peor mucha gente durante mucho tiempo. Esta guerra es una guerra que Israel se había preparado para ella durante mucho tiempo y aunque es una situación totalmente desgraciada el tener que estar sacrificando y poniendo en peligro la vida de las generaciones futuras, pues es una guerra que es inevitablemente para la supervivencia, como lo fueron las últimas guerras de Israel. Si recordamos la guerra de los 6 días, también la empezó Israel, pero la empezó Israel sabiendo de que ya estaba todo decidido en su contra. Y la guerra de Yom Kippurim fue la guerra que no empezó Israel y se le puso de frente, de cara. Y lo mismo pasó con la guerra del 7 de octubre. No la empezó Israel y Israel lo ha pasado muy mal y lleva más de 2 años y medio metido en esta historia. Así que esperamos que esta guerra no sea un pantano y que permita realmente que cambien las cosas en Medio Oriente. Lo que nos comentabas antes, Pascal, de los otros muchos vecinos, países árabes que están interesados en un destino distinto al que Irán planeaba para el mundo, no solamente para el mundo musulmán de la zona, sino para el mundo planetario en general, con su concepto de la guerra religiosa, la conquista de todas las almas, por llamarlo de alguna manera, del mundo. Muy bien. Hag Pesach Sameach.